Hola Jorge Fernando, qué gusto, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a las organizaciones que hicieron posible este evento y estos diálogos nutridos, pertinentes en un tiempo de aislamiento severo durante la pandemia y la recesión económica. Así es que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo quiero compartir tres reflexiones. La primera sobre el sector de las telecomunicaciones como un sector realmente clave para la reactivación económica. La segunda voy a hablar un poquito de política pública, regulatoria, fiscal, de competencia económica. Y la tercera sobre el papel que nos corresponde a las empresas privadas, que no somos una isla, en este contexto, el papel de corresponsabilidad que tenemos en el contexto de la pandemia y la recesión económica global. Sobre el primer punto, el sector de las telecomunicaciones como un sector realmente clave para la reactivación económica. Sabemos que históricamente este sector ha demostrado ser resistente a choques negativos en la economía. En México, desde 2009, el sector ha crecido, el sector telecomunicaciones ha crecido en promedio 4 veces, poco más de 4 veces más rápido que la economía. ¿Esto qué significa? Que este es un sector que es un motor realmente del crecimiento de la economía, es además transversal, entonces al crecer hace que otros sectores también crezcan. Y es un sector resiliente, tiende a ser el último que se cae en una recesión, el que menos se cae y el primero que se recupera. Entonces, realmente es un sector crítico y así hay que tratarlo como un sector crítico para la recuperación económica. Y sabemos que países, organizaciones, personas que han adoptado las tecnologías de la información y la comunicación en estos tiempos, en sus hábitos, en sus procesos, pues han mostrado mucha mayor resiliencia ante la crisis. Y por lo mismo la preocupación de aquellos segmentos de la población que se mantienen al margen de estas tecnologías, y ya se ha hablado aquí hoy mucho de brecha digital. Quiero agregar también que la importancia de las telecomunicaciones no es solo macro. El acceso a Internet, además de que, ya lo dijimos, reactiva la economía y es un motor de crecimiento, también habilita otros derechos. Es un habilitador del derecho a la información, a la educación, a la salud, a obtener un ingreso digno, a poder participar de manera activa como ciudadana, ciudadano en una democracia. Entonces, sobre esta primera reflexión del sector de las telecomunicaciones y su papel dentro de la reactivación, creo que está la pregunta de si queremos crecer, de si queremos crecer con igualdad, de si queremos avanzar en los derechos fundamentales, y la respuesta muy clara que es: entonces debemos de trabajar en la digitalización y debemos digitalizar los procesos de las empresas y las actividades productivas de las personas y de las organizaciones y de los países y de todos los grupos de población. La segunda reflexión que quiero compartir hoy tiene que ver con política pública y regulatoria, que es realmente fundamental para propiciar un entorno digital que reactive la economía y que le sirva a la gente. ¿Cómo le hacemos para digitalizar a todos los grupos de la población si sabemos que la conectividad es fundamental para la reactivación económica? Pues esa es la pregunta clave para quienes hacen política pública, regulatoria, fiscal, de competencia económica para las telecomunicaciones y realmente para el ecosistema digital. La política pública importa para cerrar la brecha digital, y aquí se ha hablado mucho de ello, porque sabemos que la brecha digital se traduce en desigualdad social. Importa también para impulsar la productividad de la economía y para promover la inversión y para generar empleos. Y esto es de lo que estamos hablando de manera muy central estos días en nuestras economías. Lo que hemos aprendido en el mundo y lo que hemos aprendido en México es que se requieren enormes montos de inversión en telecomunicaciones para poder realmente conectar a más personas, para conectarlas mejor. Y esto pues es inversión, y como toda inversión requiere, en cualquier sector requiere reglas claras, requiere consistencia.
Por supuesto, en este sentido que preocupa a los inversionistas, a quienes invertimos en las telecomunicaciones en México, una propuesta como la de incrementar los derechos de espectro de manera notable de un año al otro para algunas bandas de frecuencias en México, particularmente de espectro radioeléctrico ya asignado a los operadores. Y debe de preocupar desde el lado de la inversión y pues también, por supuesto, desde el lado de abatir la brecha digital en plena pandemia. Otro punto relacionado tiene que ver con la competencia económica, que pues es por supuesto también fundamental, porque en mercados altamente concentrados, el mexicano es uno de ellos, se invierte, se innova y se generan menos empleos que en mercados con mayor competencia. La competencia es política, social y de eso hay que acordarnos todo el tiempo porque beneficia principalmente a las familias más pobres. Y ya se habló en este foro en la mañana de cómo la pandemia provoca pérdida de empleos y de ingresos y lleva desgraciadamente a decenas de millones de personas en América Latina a volver a caer en pobreza. Entonces este tema se vuelve mucho más urgente, mucho más importante en esta coyuntura. Es entonces, pues, la forma más rápida y más eficiente de atraer mayor inversión y redes móviles más avanzadas es a través de reglas claras en lo fiscal, en lo regulatorio, en lo legal, así como de la promoción de competencia efectiva que se mantenga de una manera sostenida. Y este es el entorno realmente que me parece que necesitamos las empresas para no solo seguir invirtiendo, sino para invertir más. El reto de la brecha digital y el reto de la reactivación económica a través de la actividad que genera la digitalización se han vuelto, ya eran temas importantísimos en nuestra región, se han vuelto temas todavía mucho más centrales. Y una tercera reflexión, que las empresas no somos una isla, las empresas también somos corresponsables del entorno en el que operamos. Entonces, cuando hablamos de la política pública, la regulación, lo fiscal es por supuesto muy importante, pero también se vale hacer la pregunta de ¿y los privados? ¿Y los privados qué? ¿Nosotros a qué nos comprometemos? AT&T está ahora en su quinto año ya en México. Son ya 5 años desde que se inició realmente un proceso muy importante en el sector telecomunicaciones y yo diría en el ecosistema digital en México, donde bajaron notablemente los precios, eso permitió mayor conectividad, se redujo la brecha digital, se eliminó el roaming, la larga distancia en México y en Norteamérica. Tan solo AT&T, y pues por supuesto que hay otros operadores invirtiendo mucho en el sector, tan solo AT&T ha invertido 10,000 millones de dólares en México en los últimos 5 años. Son números que en un contexto, en el contexto de América Latina, son números realmente enormes y por eso nuestra red cubre ya cerca de 100 millones de personas. Y todo esto viene a cuento en esta conversación porque después de estos 5 años, lo que vemos es que si bien hemos tenido un gran impacto de la pandemia, particularmente en aquellas personas y organizaciones no conectadas, hablando de brecha digital, hoy en día, números redondos, 7 de cada 10 mexicanos estamos conectados a Internet. Antes de esto, hace 6 años, eran 3 de 10. Y lo digo porque si bien nos falta muchísimo por hacer, también hay que valorar lo avanzado. También hay que pensar cuál hubiera sido el impacto de esta pandemia hace tan solo 5, 6 años, 7 años, cuando teníamos 3 de 10 personas conectadas en vez de 7 de 10. Este es el caso mexicano, también el de otros países, y este avance de los últimos años nos habla de que es posible, de que es claro el papel de la política pública, de la política regulatoria, de la política fiscal en lograr este tipo de objetivos y que queda mucho por hacer y que hay empresas privadas interesadas en seguir invirtiendo
y en seguir jugando un papel central en esta transformación. Y las empresas también, yo diría, todos los operadores, y aquí puedo hablar no solo por nosotros, sino también por los demás operadores del sector. La verdad es que hemos hecho acciones relevantes en el contexto de la pandemia desde el punto de vista de la responsabilidad social. Hay que decir que quizá más importante el ser empleadores justos. Nosotros eso nos lo tomamos muy en serio, que valoramos y promovemos la diversidad y la inclusión y que realmente vamos pues muchas veces un paso adelante en términos de respeto, de igualdad de género, de políticas de accesibilidad para personas con discapacidad, etcétera. Y todo esto es bien importante en un contexto donde la pandemia no golpea por igual a todos los grupos en la sociedad, sino que como siempre sucede con estas problemáticas y con las crisis económicas, tienen un impacto desmedido en los grupos de población más vulnerables y más pobres. ¿Y qué más hacemos las empresas en este contexto? Porque no se trata de pedir reglas claras y demás, y siempre estar hablando nada más del sector público, sino realmente de cómo nosotros también estamos siendo corresponsables y pedimos esas reglas claras y ese entorno predecible para poder invertir, porque cumplimos una función bien importante. Más allá del tema del empleo y de la responsabilidad social, quizá nuestra actividad más importante pues es simplemente la de conectar. La verdad es que estos son trabajos preciosos porque tienen que ver con todos los días conectar a millones de personas con lo que más les importa, conectar con sus familias, conectarnos en un diálogo como conectar en el trabajo, y esto en el contexto de la pandemia es más importante que nunca. Así es que ahora que cumplimos 5 años en México, queremos refrendar nuestro compromiso con México. Estamos lanzando una campaña que verán estos días y espero que les guste, que tiene que ver justamente con cambiar el juego por México, volver a cambiar el juego en las telecomunicaciones por México. Muchas gracias por este espacio, un gusto haberlos escuchado el día de hoy.